a un mismo recurso, pero son dos identificadores que pertenecen al mismo recurso y son diferentes. Aquí, este símbolo que tenemos acá es el símbolo que se utiliza para indicar el, el home de un usuario en particular, ¿verdad? Acuérdense, por si no han trabajado en Linux, si no han trabajado en Linux, entonces, si no han trabajado en Linux, este símbolo es el equivalente de esta dirección absoluta. Entonces, esta es una dirección relativa, ¿verdad? Entonces, esta dirección relativa eh, no me permite acceder a este archivo, ¿verdad? O a este directorio, si quieren. Ese es el recurso que estamos viendo ahorita como hoja. Entonces, tengo dos formas de acceder al mismo recurso. Una, y las dos son jerárquicas, porque la primera, la absoluta, primero me lleva al nodo M. Esto de user me lleva al nodo N. Y ahora Python me lleva a la hoja que estoy viendo. Y ahora, este símbolo, ¿verdad?, que tenemos acá, de la misma forma, me hace una referencia más directa al nodo N. Entonces, eso es lo que quería explicar con lo de la eh, dirección jerárquica. Y que acuérdense, ¿verdad?, que puedo tener muchos identificadores diferentes para una misma identidad. Lo que no puedo tener son que, que una, un identificador o una dirección apunte a, a más de una identidad. Eso no es posible. Pero una entidad sí puede tener múltiples identificadores o múltiples direcciones. Algo interesante que ocurre acá es cuando queremos hacer una búsqueda. Entonces, eh, consideremos ahora, ¿verdad?, la manera en que una operación de búsqueda se ejecuta en un servicio de ubicación, ¿verdad? Como podemos ver en esta figura, como podemos ver en esta figura, ¿verdad?, que tenemos acá, como podemos ver en esta figura, un cliente que desea localizar una entidad E, ¿verdad?, que tenemos acá, ¿verdad?, lanza una petición de búsqueda al nodo de directorio localizado en el dominio D, ¿verdad?, entonces, en el cual reside el cliente. O sea, aquí es donde reside el cliente. Y el cliente, pues, hace la búsqueda del nodo E. Del, sí, pero puede darse un caso, ¿verdad?, que es como el que se muestra acá, ¿verdad?, que si el nodo, si el directorio, ¿verdad?, eh, no almacena un registro, ¿verdad?, de la ubicación de esta entidad, como se puede ver acá, ¿verdad?, el nodo no cuenta con registro en E, de manera que la petición se reenvía al padre, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí, el nodo padre representa un dominio más grande que su hijo, ¿verdad? Si el hijo tampoco tiene el recurso
o no contiene un registro de E, entonces la petición a su vez se envía de forma, se envía a un nivel más alto y así de forma sucesiva hasta que existe un nodo, como es el caso que tenemos acá, que el nodo M, ¿verdad?, sabe acerca de E, de modo que la reenvía la petición al hijo. Entonces, se encuentra aquí el registro E y así se envía. Entonces, eh, acuérdense, ¿verdad? Bueno, tomen en cuenta algo importante, que cuando una entidad o alguna computadora, algún usuario busca un registro, las búsquedas siempre van a ser hacia arriba. Siempre el hijo le consulta al padre. Si el padre no tiene una respuesta, este a su vez le consulta a su padre y así sucesivamente hasta que algún padre sabe del, de ese registro E, de ese recurso E, y envía la ubicación a través de todos los hijos a aquel que lo haya solicitado. Al momento hemos visto los nombres planos. Ahora vamos a ver los nombres estructurados, ¿verdad? Entonces los sistemas, eh, como vemos acá, ¿verdad?, los sistemas de nombre con frecuencia soportan nombres estructurados que están compuestos a partir de nombres sencillos y legibles para las personas. Entonces, no solamente para los nombres de archivo, también en Internet los servidores de nombres siguen este método. Entonces, los nombres estructurados sirven, siguen una jerarquía, ¿verdad? Siguen cierta jerarquía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grafo general de nombres. Aquí tenemos un grafo general de nombres con solo un nodo raíz, ¿verdad? Entonces, los datos que tenemos almacenados en el nodo 1, pues son Elke, Max y Sting. Y en el nodo 5, pues manejamos llaves, ¿verdad? Llaves como keys, home, Sting keys, ¿verdad? Son llaves. Aquí guardamos diferentes registros de, de, de directorios, ¿verdad? O como se menciona aquí, de llaves. Entonces, aquí podemos hacer esas estructuras. Entonces, el nodo 0 puede tener, eh, bueno, o sea, puede tener, no, el nodo 0 contiene un nodo directorio y ese nodo directorio es N1. Y aparte, algo que no había visto y que tenemos que tomar en cuenta es que este es un nodo hoja. O sea que esto es un hijo, no es un padre, o no es un hijo padre como N1. Entonces, N5 es un hijo, entonces contiene un directorio que se llama llaves, ya sea que ese directorio llaves esté en el root o esté en el home. Puede ser en ambos lugares. Entonces, aquí es donde vienen las relaciones, ¿verdad? ¿verdad? Elke es un nombre alemán de mujer, ¿verdad? Max y Sting, ¿verdad? Son nombres también. Entonces,
Estos son, son nombres, pero vemos que Elke es a su vez una hoja, Max es una hoja, pero Sting es un directorio que tiene a su vez dos archivos. Esto en Linux es un archivo, ¿verdad? Eso los archivos punto, es el archivo .twmrc y el archivo mbox. Entonces, el nombre, el nombre de este archivo, ¿verdad? El nombre como tal de, de esta hoja se deriva del nombre de todos sus padres. Entonces, aquí sería mbox, Sting, y ahora aquí el directorio inicio es el home, el home. Entonces, ese es el home, y aquí tendríamos el root, el root. Entonces, aquí tenemos un archivo que se llama keys, que es el que corresponde acá. Pero aquí vemos que podemos tener una relación. Si podemos tener aquí una, eh, una redireccionamiento como el que vemos acá, podemos tener aquí un shortcut de, de llaves. Entonces podemos hablar del, del que podemos tener este key system home, ¿verdad? Entonces son nombres estructurados. Entonces, de todo esto que les expliqué ahorita, que traté de explicarles, el resumen es: un nombre estructurado es un nombre compuesto. Todos los nombres estructurados son en sí nombres compuestos y están compuestos por lo general de una forma jerárquica. Entonces, ahora hay algo importante acá, ¿verdad? Que los espacios de nombres externos son esos lugares donde almacenamos, donde se almacenan todos esos identificadores. Acuérdense que cuando nosotros queremos acceder a algún recurso, tenemos que acceder primero por la dirección, que es un identificador, ¿verdad? Pero pongámoslo, empecemos de nuevo. Cuando queremos acceder a un identificador, cuando queremos acceder a un identificador, tenemos que hacerlo a través de, de una dirección. Pero resulta que esa dirección, ¿verdad?, solo puede corresponder a un identificador. Entonces, por eso es que vemos que los identificadores son, y la dirección es una misma. Y también acordémonos de del caso de los nombres independientes de las direcciones que vimos al inicio. Entonces, todos estos identificadores deben estar almacenados en algún lugar, debe haber un registro en algún lugar. Y a eso pues también se le llama un espacio de nombres externo dentro de un sistema distribuido, porque ese espacio de nombres externos puede ser tanto los recursos que están dentro del sistema distribuidos, pero no en la computadora local o en el dispositivo local o en la red local. Pero entonces son dispositivos que tenemos que almacenar. Entonces, el requerimiento de información
para ese espacio de nombres que no están contenidos dentro de nuestro espacio, de nuestro servidor red local o dentro de nuestra computadora. Entonces, son estos, ¿verdad? Esos son los requerimientos, ¿verdad? El nombre de un protocolo de acceso, o sea, ¿cómo vamos a acceder bajo qué protocolo podemos acceder a ese recurso externo. Luego, el nombre de un servidor. Necesitamos conocer en qué nombre está, en qué servidor está ese recurso. Y lo otro, ¿verdad? Es el nombre del punto de montaje del espacio de nombres externo. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Aquí tenemos no, podemos ver acá, ¿verdad? El montaje de espacios de nombres remotos a través de protocolos específicos de acceso. Entonces, aquí tenemos el protocolo, es un protocolo NFS, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre del servidor. Ese es el nombre del servidor. Y aquí tenemos el montaje, ¿verdad? ¿En qué dirección está? Eso es el montaje, ¿verdad? Entonces, como vemos, la, eh, los nombres planos eh, no son tan eficientes como los nombres estructurados, porque los nombres planos es solamente un nombre y ese nombre no da mayor información de en dónde están ubicados, ¿verdad? El, o en dónde está ubicado, eh, no da mayor información. Y esa información tiene que guardarse en registros adicionales. Mientras que, en este caso, ¿verdad? De los nombres eh, estructurados y los nombres estructurados bajo un esquema jerárquico, el propio nombre de la entidad es la dirección que nos indica dónde se encuentra, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Del DNS, ¿verdad? Acuérdense del Domain Name Service. Entonces, ¿cómo el Name Service, como el DNS, ¿verdad? Lo que hace es que crea diferentes espacios, y esos diferentes espacios eh, nos sirven para que dentro de un eh, sistema global, ¿verdad? Pero dentro de un sistema jerárquico, pero para que dentro de un sistema jerárquico la, podamos acceder a algún recurso. Entonces, la capa global está formada por los nodos más altos, ¿verdad? Está formado por los nodos, por los, vamos a ver, el, por los dominios o los grupos de mayor jerarquía, ¿verdad? La capa global contiene los grupos de mayor jerarquía. Por ejemplo, ¿verdad? Los .com, .edu, .gov, .mil. Acuérdense que estamos hablando de un DNS. A su vez, estos tienen aquí la capa de administración. Y esta capa está formada, ¿verdad? La capa de administración está formada por los nodos directorio, ¿verdad? Los nodos directorio que son administrados dentro de una sola organización. Por ejemplo, el SON, ¿verdad? YALE, ¿verdad? El IEE son nombres, son directorios que están administrados por, eh, por alguna compañía, ¿verdad? Entonces, luego de esto, tenemos las capas de dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el caso, ¿verdad? umg.blackboard, blackboard.com, ¿verdad? Es .com.
Que no nos preocupemos si es .com o .edu, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es el dominio superior, eso es el dominio más grande. Esa es la capa eh, de administración, ¿verdad? Acordémonos, esa es la capa global, esa es la capa de administración. Esta también es parte de la capa de administración, pero ya aquí, lo que viene de este lado, acá, es una... eh, lo que viene acá ya son las capas de dirección, o sea, ya dentro de ese directorio, ya donde se encuentra algún recurso, ¿verdad? En particular. Entonces, por ejemplo acá tenemos eh, apps punto .umg, umg punto edu punto gt. Este GT es parte también, es parte también de el, como vemos acá, como vemos acá, ese punto GT es parte de la capa global. Entonces aquí, dentro de la capa global, también estará el GT. Entonces, el GT y el EDU son parte de la capa global. Luego, mi OMG es la capa de directorio. AMPS es también parte de la capa de directorio o de administración. Y aquí, ¿verdad? Ya serían la capa de dirección, ya las diferentes carpetas, los diferentes directorios que están dentro ya son ubicaciones específicas, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos de hablar de los nombres, ¿verdad? Como vemos, los nombres eh, es algo importante en un sistema distribuido, ¿verdad? Los nombres es un componente importante en los sistemas distribuidos, porque ya que los recursos están distribuidos en diferentes ubicaciones, eh, necesitamos identificarlos de una forma eficiente y que no permita o que no dé lugar a equivocaciones. Entonces, con eso podemos concluir el tema de los nombres. Y como siempre, les recuerdo, cualquier consulta, pues, en el periodo de clase estoy atento a sus consultas y si no, pues por los medios disponibles eh, a través del Blackboard. ¿Verdad? Entonces, eso es todo.